Bueno, en el video de hoy vamos a ver el tema de capas. Para esto voy a abrir un archivo nuevo en el signo más, una pestaña nueva, y voy a comenzar a hacer un dibujo. Cuando yo empiezo a dibujar, inmediatamente al abrir un nuevo dibujo aquí en AutoCAD, por ejemplo, si hago un círculo o una línea, cualquier figura que yo haga, automáticamente se está dibujando en un nivel llamado capas. Aquí de hecho me aparece el nivel en que estoy dibujando y la capa automática o la capa por default es la capa número 0. Para abrir o cerrar el menú de propiedades de capa es con este botón de este lado, del lado izquierdo. Yo puedo mover este menú a donde yo quiera. A mí se me acomoda mucho más de este modo, dejándolo a la izquierda. Y aquí puedo ver lo que son mis capas. Como les decía, la primer capa que viene automáticamente es la capa número 0. Y aquí tenemos diferentes opciones para administrar las capas. Por ejemplo, este primer botón es para crear capas nuevas. También puedo hacerlo con el comando Alt-N o apretando el botón. Y de esta forma, si le doy clic, se crea otra capa. Y esta capa va a tener características específicas, va a tener su propio nombre y yo puedo además ponerle distinto color, distinto tipo de línea. Esos son algunos elementos que me van a ayudar a identificar las diferentes capas. Entonces, por ejemplo, en un plano regular podría tener yo una capa específica para lo que es la solapa, otra capa específica para lo que son las cotas y otra capa específica para los elementos de diseño. En este caso le voy a poner el nombre de dibujo. Entonces yo ya tengo estas 4 capas diferentes. Ahorita la capa que tengo activa es la capa 0 y sé que está activa porque tiene esta palomita en verde. Entonces yo puedo activar diferentes capas y la capa que esté activa es la capa en la que yo voy a dibujar. Entonces, por ejemplo, estos dos elementos que yo ya había trazado están en la capa 0. Si yo activo, por ejemplo, la capa de cotas, la puedo activar aquí dándole clic o utilizando este botón que es la flechita verde. De esta forma se activa mi capa de cotas y, por ejemplo, yo le voy a dar otro color para diferenciarlo. En la capa 0 lo tengo como blanco, en la capa de cotas le voy a dar otro color. Selecciono aquí el cuadrito y me va a abrir este menú con los diferentes colores que yo puedo usar. Mi recomendación personal es que utilicen estos colores únicamente para que sea más fácil identificarlos después y si quieren, por ejemplo, modificar a una escala de grises, puedan identificarlos de forma más fácil, ¿sí? Ya que son los primeros colores los primeros colores que tienen código. Por ejemplo, el rojo pues es el color 1, el amarillo es 2, el verde es 3, el cian es 4, el azul es 5, el magenta es 6, el blanco es 7 y tenemos 2 grises, que son 8 y 9. Si yo escojo estos colores, pues van a ser más fáciles de identificar. Si por ejemplo yo escojo este morado, el código es 170 y es un poco más difícil de encontrarlo porque puede que sea el 170 o el 160 o el 180. Entonces, si no lo identifico exactamente, después puedo tener conflictos. Si no lo identifico exactamente, después puedo tener conflictos. Así que yo les recomiendo que escojan estos colores base. En este caso, las cotas las voy a dibujar con magenta. Entonces, ese va a ser el color de la capa. Y voy a hacer mis cotas. Voy a hacer, por ejemplo, el diámetro del círculo. Lo selecciono de esta forma y aquí tengo mi cota. Que en este caso pues el diámetro son 26.64. También, por ejemplo, voy a tomar la longitud de mi línea. Voy a activar aquí, voy a tomar mi longitud de la línea.
que es 38.75. Nosotros aquí ya identificamos que estamos en la capa cotas y que estos dos elementos están en esa capa. Y algo que podemos hacer es ocultarlos. Aquí tenemos esos foquitos en esta parte, en la parte izquierda del menú. Y si yo los selecciono, se van a activar o desactivar. Entonces, por ejemplo, el círculo y la línea los tengo en la capa 0. Si yo desactivo la capa 0, van a desaparecer y únicamente me va a quedar lo que está en el resto de las capas. Y esto me sirve si yo quiero editar nada más uno de los elementos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero únicamente modificar la línea y el círculo y me están estorbando las cotas, puedo apagar esta capa. Y cuando yo voy a apagar la capa que es la capa activa, que en este caso tiene la flechita verde, me va a aparecer una advertencia de si sí lo quiero hacer. Y le voy a decir que sí. Y listo, me van a quedar estos dos elementos, de los cuales yo los puedo seleccionar y moverlos a la capa de dibujo, ¿sí? Estos son mis elementos que voy a tener en el dibujo, entonces a esa capa los voy a mover. Y listo, ya están en la capa de dibujo. Entonces si apago esta capa, los dibujos que acabo de hacer van a desaparecer, ¿sí? Voy a volver a activar la capa de cotas para que sea visible. Esa es una de las acciones que puedo hacer yo con las capas. Las capas lo que me ayuda sobre todo es a organizar los diferentes elementos que yo tengo en mi dibujo para que sea más fácil modificarlos y no estén empalmados todos. De repente yo voy a tener muchísimos elementos en un plano, quizá en un plano topográfico yo pueda tener algunos niveles, información, además tengo algunos elementos constructivos, son muchos elementos que están encimados y que puede que me estorben. Entonces es muy importante definir diferentes capas y trabajarlo de esta forma para que los elementos que a mí no me interesen yo los pueda apagar y sea más clara mi visión. Por ejemplo, si a mí me estorban las cotas y yo quiero realmente ver la figura, pues las puedo apagar y mi visión queda más clara de cómo es la figura, ¿sí? O si únicamente quiero ver la solapa que yo realice, pues también cuando yo tenga ese dibujo lo puedo apagar y de esa forma pues trabajar más sencillo. Puede que sea la única capa que yo dejé activada. Otra de las acciones que yo puedo hacer con las capas es eliminar algunas capas que yo no utilice. Hay capas que se van a hacer automáticamente, que son como refuerzos que hace AutoCAD, que son estas, la capa de Depth Points. Esa capa yo no la hice, esa capa se creó solita y esta yo no la puedo eliminar. No puedo eliminar ninguna capa que tenga alguna información, que tenga algún punto o que tenga algún elemento, ni puedo eliminar estas capas que son las capas de Depth Points. Sin embargo, por ejemplo, ahorita que no tengo solapa y no he dibujado nada aquí, la puedo eliminar y se hace ya sea con este botón que tiene la tachita roja o haciendo clic derecho y Delete Layer, que sería borrar capa. Y como esa capa no tenía ningún dibujo, ningún elemento, sí la puedo borrar. Por ejemplo, si yo intento borrar la capa de dibujo en donde tengo mi círculo y mi línea, no me lo va a permitir. Lo voy a intentar de esta forma y me aparece la advertencia de que la capa que seleccioné no fue borrada porque no puedo borrar las capas 0, que es la automática que me genera AutoCAD, o las Depth Points. No puedo eliminar la capa activa en la que estoy trabajando, ni capas que contengan objetos o que sean referencia. Entonces, solamente puedo borrar capas que no he utilizado. Ese es un seguro que tiene AutoCAD para no borrar cosas importantes. Además de darle color, también puedo cambiar algunos otros elementos por default en las capas. Por ejemplo, el tipo de línea. Normalmente viene una línea que está dibujada completa, pero también hay otros diferentes tipos de línea. Por ejemplo, aquí seleccionamos y me aparece una línea sólida. Pero puedo cargar yo más tipos de líneas, como por ejemplo que sea una línea, que sean varias líneas juntas, una línea y un punto,
una línea de 3 puntos, dependiendo de lo que a mí me sirva. Que estas me pueden indicar diferentes elementos como líneas de apoyo. Entonces, por ejemplo, yo voy a seleccionar esta línea, que es una línea punteada, y ya me va a aparecer aquí en el menú principal. Le voy a dar OK. Y mis dibujos cambiaron de ser sólidos a tener esa característica que son ahora líneas punteadas. Entonces esto me puede ayudar para diferenciar ciertos elementos que son de apoyo. Y todas estas características que yo vaya dándole a las capas serían las características automáticas que yo voy a tener. Por ejemplo, con las cotas, cada línea, cada trazo que yo haga se va a hacer color magenta. Pero eso no significa que se tenga que quedar así. Yo puedo cambiar individualmente cada uno de mis elementos. Entonces, por ejemplo, si yo la línea sí la quiero que sea punteada porque es un apoyo, pero el círculo lo quiero tener con una línea sólida, lo puedo cambiar aquí en las propiedades. Por ejemplo, aquí viene todo por default como viene en la capa. Aquí me dice que mi línea no es una línea sólida, sino una línea punteada. Entonces yo la puedo cambiar si quiero que sea continua, entonces la pongo de esta forma, continua. Y ya este elemento me va a quedar diferente a todos los otros elementos que tengo en las capas. Para lo que me ayuda a poner yo un cierto color o un cierto tipo de línea en cada una de mis capas es para trabajar yo de forma más rápida y también para distinguir algunos elementos. Entonces, si yo quiero que todas mis líneas sean punteadas, entonces lo puedo hacer desde acá y ya es más rápido, todas las líneas que yo haga van a ser punteadas. Si nada más una línea va a ser punteada, entonces no tiene caso, puedo editarla yo de forma individual. Es decir, otra de las herramientas que yo tengo con las capas es este candadito que me ayuda a proteger o a bloquear algunas capas. Entonces, si por ejemplo yo mi dibujo ya lo terminé y ya no quiero modificarlo por accidente, puedo poner el candado, puedo bloquear esa capa y yo ya no la voy a poder modificar. Entonces, si por ejemplo yo accidentalmente lo selecciono y quiero mover, me va a mover todo excepto la capa que está bloqueada, ¿sí? De esa manera me ayuda a no editar accidentalmente el trabajo que yo ya tenía establecido. Entonces, pues es una herramienta bastante útil para después no estropear mi dibujo. Y cuando yo quiera editarlo, simplemente vuelvo a dar clic aquí en el candado y listo, se desbloquea y ahora sí yo lo puedo editar. Y listo. Eso sería todo por el tema de capas. Guardamos nuestro dibujo. Le voy a poner el nombre de capas. Y lo guardamos en la carpeta que nosotros queramos. Recuerden, muy importante poner la versión de AutoCAD que necesitemos. En este caso se está guardando automáticamente en 2018. Lo recomendable es, si vamos a trabajar con otra persona que tiene una versión más baja, es bajarle la versión para que esa persona pueda abrir el archivo. En este caso, este archivo es únicamente para mí, entonces lo voy a guardar como 2018. Y listo, eso fue capas.